Les ofrecemos un nuevo programa de cita previa. Hoy estará con nosotros de nuevo, porque ya estuvo hace cosa de un mes, Pedro Carretero, para hablar sobre la alergia al polen. Además, estará con nosotros también en el plato Óscar de Onzaga, con el que trataremos el problema de las enfermedades renales. Les ofreceremos de nuevo un reportaje sobre implantes. Esta vez conoceremos el caso de Andrés Ángel Sancho. Y por último, como siempre, finalizamos el programa con Pilar San Martín. Ya estuvo con nosotros para explicarnos todo sobre las alergias a los animales y hoy está de nuevo para hablar sobre las alergias al polen. Muy buenas noches, Pedro. Buenas tardes. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Muchísimas gracias por venir de nuevo. Gracias a vosotros por la invitación. Y hoy, Pedro, vamos a hablar sobre un tema que está muy en auge, ¿no?, en estas fechas, que es la alergia al polen. Háblanos lo primero de cuáles son esos síntomas, los primeros síntomas que notamos al principio. Los síntomas afectan a la alergia al polen, principalmente afecta a los ojos se ponen rojos, lloran, pican, afecta a la nariz, tienes un moquillo como agua, tienes la nariz tapada, muchos estornudos, muchos picos de nariz, y luego ya en casos más graves pues es la aparición de asma, en la que los pacientes pues se fatigan, tienen ruidos en el pecho y ataques de tos persistente. Luego, Pedro, si estornudamos, tenemos congestión, los ojos llorosos, irritados, lo mejor que podemos hacer es ir a hacernos las pruebas de la alergia. Sí, hay que identificar pues aquello que te produce alergia. Bueno, primero saber si realmente es alergia y si es alergia, sobre todo, y es muy importante identificar a qué es lo que te da alergia. Me decías antes de comenzar el programa que es muy distinto de una ciudad a otra. En el caso de Burgos, ¿qué tipo de polen es el que más puede afectarnos? Hay varios tipos, pero principalmente los que nos dan, entre comillas, más guerra son dos. El polen de la familia de las cupresáceas, de los cipreses, que no son los cipreses en sí, sobre todo, sino sobre todo las arizónicas, que son los setos que hay por ahí en los parques, y eso poliniza principalmente, dependiendo de los años, pues febrero o marzo. O sea, en esta época es cuando está en el ambiente, aunque ahora parece que se está acabando. Y luego en mayo y junio, sobre todo, el polen de las gramíneas. Decías al principio, ¿no?, que hay gente que tiene un tipo de síntomas, pero que luego hay otros que llegan a tener incluso asma. ¿Qué tratamientos se siguen según los casos? Los tratamientos que se siguen pues son para una rinoconjuntivitis, o sea, la afectación de la nariz y los ojos, principalmente son los antihistamínicos y sprays nasales de corticoides. Y después, para el asma, pues tenemos sobre todo corticoides inhalados y broncodilatadores. O sea, los aerosoles. Sí, exactamente, perdón, aerosoles, son pastillas, spray de la nariz y aerosoles. Para que nos entienda todo el mundo en casa, el que es experto, el que es médico y el que no lo es, ¿verdad? Pedro, ahora me gustaría preguntarte qué prácticas aconsejas durante este periodo en el que nos puede dar alergia. Un poco qué hay que hacer en casa. Sí, hombre, limitarse la vida pues es un poco difícil, porque es complicado evitar lo que te produce alergia en esa época, pero sí que hay una serie de consejos prácticos para el alérgico. Hay que evitar salir de casa o intentar, sobre todo, no hacer ejercicio en las épocas donde hay más polen en el ambiente, que son pues por la mañana, de 5 a 10 de la mañana, que es cuando las plantas polinizan, y después de 7 a 10 de la noche, porque es que el polen cae de la atmósfera al enfriarse. Luego, principalmente, pues usar unas gafas de sol son útiles porque digamos que se produce como un freno hacia los ojos. Después hay más polen en el ambiente pues los días que hace viento, los días que son secos, que hace sol. Cuando llueve el polen cae, precipita y no hay. Luego también tenemos una serie de medidas que es en el coche, por ejemplo, llevar las ventanas cerradas y usar filtros antipolen, que ahora lo tienen un montón de coches. En casa conviene ventilar a las horas medianas del día, es decir, cuando no hay más polen en el ambiente, y a las horas que hay más polen pues cerrarlas. En otras ciudades se usan más los filtros de aire acondicionado, pero bueno, aquí en Burgos no hay mucho. Y luego sí que es importante, aunque parezca una cosa nimia, pues es que secar la ropa dentro de casa, porque si se seca afuera se queda el polen en la ropa y puede afectar. Curioso. Luego, otra cosa que he leído en internet es que hay que aspirar y no barrer. Sí, es mejor el aspirador. Siempre para todo tipo de alergia, tanto los ácaros como el polen, el aspirador es mejor que barrer, porque barrer lo que se hace es levantar el polvo o levantar el polen y se produce ya el que está al lado, pues lo sufre. Y luego limpiar también es recomendable, que si se va a limpiar, pues con una bayeta húmeda, que se queda todo el polen o los ácaros en otros casos allí en la bayeta. Y una pregunta que me surge ahora, Pedro, es la gente que lleva lentillas, ¿conviene que esos días igual
no las use y... Pues la verdad es que las toleran bastante mal, porque si se produce una conjuntivitis, una reirritación del ojo, pues la verdad ahí se produce una inflamación y las lentillas se llevan bastante mal. El tener lentillas sí que empeora un poco, porque a una zona que está irritada ya si la tapas, si la ocluyes, pues es peor. Pedro, ¿cómo está la gente ahora que tiene alergia aquí en Burgos? ¿Qué niveles hay de polen ahora mismo? Pues ahora está un poco bajando el nivel de polen de las cupresáceas. Este año no ha habido mucho, otros años ha habido muchísimo. De hecho, el año pasado fuimos la ciudad que tuvo el pico más alto de España. O sea, sí que es un polen relevante en Burgos. Y ahora empezaremos, pues en mayo o junio, la alergia al polen de las gramíneas, aunque es un poco interrogante. Este año hemos tenido menos polen de cupresáceas, posiblemente sea porque ha llovido menos. El que llueva más o menos en otoño y en invierno influye bastante en las polinizaciones, en que haya más polen en el ambiente o no. Por ejemplo, ¿cómo vienen estos días que va a llover? ¿Va a mejorar entonces la situación? ¿Va a empeorar o no va a afectar mucho? Esto es como lo del campo, como la cosecha. ¿Sí? Es decir, sí, parecido. No sé yo si le da tiempo a que haya mucha polinización. Quizá tenga que llover bastante como para que haya niveles. Quizá este año haya menos que otros. ¿Qué porcentaje de burgaleses puede tener alergia al polen? Pues bastante, andará sobre un 15%, así. Claro, después la intensidad es variable, hay unos que lo pasan mejor y otros que lo pasan peor. ¿Y suele ser más a las gramíneas o a qué tipo de...? Sí, sobre todo el polen es, la mayoría de ellos en las gramíneas, pero estamos viendo un cambio muy grande, que cada vez hay más alérgicos al polen de las cupresáceas. ¿Y a qué edades suele aparecer esta alergia o es indiferente? Es indiferente, hombre. Antes veíamos que era más en gente, entre comillas, pues niños, adolescentes, pero ahora no perdona, a cualquier edad. Luego, Pedro, hay alergias que por así dicen... Se dice que se pasan, ¿no? Que luego con los años puede que desaparezcan. ¿Es el caso también de la alergia al polen o la tenemos de por vida ya? No, puede desaparecer con la edad, pero eso tampoco sabemos a quién le va a tocar la lotería y se la va a quitar. Por último, Pedro, no sé si conoces una herramienta de la Junta de Castilla y León que nos puede facilitar información. ¿Nos la puedes explicar un poco? Sí, en Burgos tenemos dos herramientas importantes para saber los niveles de polen y para identificar a qué polen es alérgico y tal. Hay dos fuentes de información. Una es la Junta, que tiene una página web que está dentro de las de sanidad, y después tienes acceso también a la capacidad de darte de alta en unos mensajes de teléfono, unos SMS, y ellos te mandan semanalmente los niveles de polen que hay, tanto de Burgos como de Aranda y de Miranda. Y luego la Sociedad Nuestra de Alergología, tenemos un captador ahora en el Hospital Nuevo, que lo hemos instalado ahora, y esa la llevamos nosotros en el servicio, y entonces esos también damos niveles aquí en Burgos y durante todo el año. Lo que pasa que en mayo y junio ya son diarios, y después la Sociedad Nuestra, con estos niveles que damos nosotros, tenemos una aplicación a los smartphones, que es una aplicación que se llama Alerta Polen, y te das de alta esa aplicación y de forma gratuita también te manda los niveles de polen. Así que la información en el bolsillo. Sí. Pedro, muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Y ahora, si te parece, vamos a ver el reportaje sobre el caso de Andrés Ángel Sancho, que se ha puesto varios implantes. Muchas personas comienzan a tener problemas bucodentales desde niños y no tiene por qué deberse a una mala higiene. En algunos casos es el factor genético el que provoca este tipo de lesiones. Yo la verdad es que ya empecé de pequeñito a perder piezas. Y no sé, pues al principio estaba más o menos acostumbrado y tal, me faltaban 2, 3, 4, pero claro, en el momento en que ya empiezas a perder bastantes piezas, pues incómodo, porque no comes bien y ya pues tienes que buscar una solución. Pero lo cierto es que para conseguir una boca sana es imprescindible dedicar cada día el tiempo y las técnicas necesarias para limpiar correctamente nuestra dentadura. Muy importante, tanto la higiene como el cuidado de las piezas que las tengan estropeadas, porque yo creo que cuanto antes lo hagan, pues mucho mejor, mucho mejor. Vas a ganar en salud, en dolores de muelas también, claro, que no vas a tener. En fin, yo creo que se sale ganando en todo. El bruxismo es un acto voluntario muy común que también puede llegar a provocar que una pieza se rompa e incluso que se caiga. Es una patología que prácticamente lo tenemos todo el mundo, y es un efecto que al dormir o al estar relajados cogemos y apretamos la mandíbula contra el maxilar y rechinamos los dientes. La verdad es que generalmente el diagnóstico lo hace nuestra pareja o lo hace alguien que duerme con nosotros, porque bueno, pues suena, el sonido es como si de dos piedras estuvieran continuamente frotándose y continuamente desgastándose.
Los factores que influyeron en el caso de Andrés Ángel fueron diversos, por eso el tratamiento también fue largo. Lo positivo es que consiguió acabar con las molestias y el dolor, alcanzando un sentimiento de bienestar. Ha sido un proceso largo, de bastantes sesiones, pero es lógico, claro. Pero dolor en ningún momento, en ningún momento. Largo sí, doloroso para nada. Ni siquiera en los implantes. Los implantes a mí desde luego me han ido muy bien. En un principio intentaron paliar la pérdida de piezas con puentes y otros tipos de tratamientos. No ha conseguido mejorar de verdad su forma de vida hasta que no le han colocado los implantes. Antes los dientes iban quedando pequeñitos, entonces pues con el desgaste, y entonces pues se nota al hablar y todo, ¿no? Y ahora pues, bueno, me he adaptado a los nuevos dientes, a mi nueva boca, y la mar de bien. Tuvo que rehacer toda la boca, todos los dientes. Fue una tarea, la verdad, ardua, ¿no? y de bastante tiempo, porque me tuvo que hacer, como digo, toda la boca entera, pues puliéndola y luego colocando los puentes y las piezas, las coronas correspondientes. Entonces, algún implante donde me faltaban para poder sujetar bien. Nosotros somos partidarios de la rehabilitación oral con implantes dentales. Este tratamiento no tiene por qué ser un tratamiento muy complejo, muy costoso para el paciente. En la actualidad existen diferentes opciones que podemos barajar para los diferentes planteamientos que tenga cada paciente. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que la rehabilitación con implantes dentales va a permitir que las prótesis que llevemos en la boca no van a tener paladar, no van a oscilar, no vamos a perder ese soporte óseo. ¿Por qué? Porque las fuerzas masticatorias se van a transmitir directamente a los maxilares. Esto va a hacer que los huesos permitan estabilizarse tal y cual, lo mismo que ocurre cuando tenemos dientes. Gracias a los implantes dentales, por lo tanto, podemos restaurar la estética y la función de nuestros maxilares. La técnica que escogieron para Andrés Ángel fue la de la carga inmediata. En el mismo tratamiento retiramos todos los dientes existentes, quistes, todo el tipo de infección, colocamos los implantes mediante una técnica mínimamente traumática, la cual permitió colocar unos dientes provisionales en el mismo acto quirúrgico. Esto lo que permite es el menor trauma posible, el periodo de recuperación más corto, con lo cual al paciente tiene una calidad de vida en el mismo acto de la cirugía. Recupera toda su sonrisa y puede funcionar, masticar cosas más o menos blanditas hasta que pase el periodo de cicatrización de los implantes, que viene a durar alrededor de entre 3 o 4 meses. Su calidad de vida mejoró en todos los aspectos, sobre todo porque gracias a la carga inmediata las piezas fueron sustituidas por coronas provisionales en el mismo acto quirúrgico. Lo de los implantes es una técnica fantástica, porque prácticamente no te enteras. Bueno, incluso te lo pueden hacer lo que me parece que se llama carga inmediata, que es que te ponen la funda directamente, con lo cual ya pues sales prácticamente con el diente puesto ya. Luego al cabo de un tiempo ya cuando eso pues el hueso ya ha cicatrizado bien y todo, pues ya ponen el diente definitivo y no tienes más problemas. Atrás quedan los problemas provocados por la pérdida de piezas y los traumas que causan los puentes. Gracias a los implantes ha conseguido mejorar su día a día. La segunda entrevista de hoy la dedicamos a la enfermedad renal crónica. Para hablar sobre ella está el presidente de Alcer, Óscar. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, primero, por haber venido. Gracias a vosotros. Que sé que cuesta mucho sacar un hueco y además en estas fechas también es complicado. Óscar, me parece importante hablar sobre esta enfermedad porque creo que la gente no la conoce mucho, ¿no? Es una gran desconocida, sobre todo porque en el comienzo uno de los hándicaps que tiene es que no da síntomas. En la gran mayoría de casos, excepto algunas enfermedades, es asintomática. Entonces la gente, hasta que no es demasiado tarde, pues no se da cuenta de que tiene una enfermedad renal. Decimos que en el primer estadio no aparecen esos síntomas. ¿Cuándo aparecerían los síntomas y cuáles son? Pues normalmente cuando ya aparecen los síntomas es demasiado tarde. Es cuando estamos ya en una situación tan avanzada que nos va a requerir un tratamiento sustitutivo, sea la diálisis o sea un trasplante. Los síntomas pues van desde la fatiga hasta el hinchazón en tobillos y piernas. Bueno, son muchos síntomas. O sea, ¿cuál sería el modo de luchar contra esta enfermedad para que se diagnostique antes? Sí, el hacer controles periódicos. Nosotros recomendamos siempre pues, que todos los ciudadanos, aunque se encuentren perfectamente, cuando van a su médico,
y les vaya a hacer una analítica normal, pues de la que se hace todos los años, de rutina, pues que le digan al médico que incluya un perfil de función renal para saber cómo está. Entonces, año a año se va haciendo esa prueba y sabes pues cómo van tus riñones. Y en el momento que haya cualquier indicador que nos pueda dar una alarma, pues entonces visitar al especialista y a ver qué nos dice. Óscar, igual es algo que esto tú desconoces, pero ¿por qué no se hace ese tipo de prueba analítica normalmente? Bueno, hay muchas enfermedades, hay muchas pruebas que serían específicas y que no se hacen. Entonces se hace una batería estándar cuando se hacen las analíticas, o normalmente el médico de cabecera, si ya prevé una enfermedad concreta, pues hace las pruebas para esa enfermedad. Y no se hacen de todo, lógicamente. Tal vez a la gente que tiene parientes con este tipo de enfermedades, ¿sí les hacen la prueba o tampoco? No, tampoco. No tiene relación. No tiene relación, ¿no? Porque hay enfermedades renales que sí que tienen causas genéticas y otras que no lo tienen, ni mucho menos. Pero bueno, a través del médico de cabecera o de las revisiones de empresa que se hacen una vez al año también, pues se puede solicitar y te lo hacen y sabemos un poquito cómo va nuestros riñones, cómo funcionan. ¿Qué tipo de precauciones tiene que tomar una persona en su vida diaria una vez le diagnostican una enfermedad crónica renal? Bueno, se pueden dar dos casos: que esté en un estadio muy temprano y que prácticamente no haya que tomar precauciones más allá de controlar la tensión arterial. Eso es importantísimo, siempre, en cuanto te detectan cualquier enfermedad renal, el tener la tensión arterial controlada y lo más baja posible siempre va a evitar que evolucione esa enfermedad de manera más rápida. Y después, si el estadio avanza, pues ya los médicos también nos impondrán restricciones en alimentación, en ejercicio y demás. A nivel precisamente de eso, de alimentación y ejercicio, ¿qué es lo que suelen recomendaros? Pues es que cuando está en un estadio avanzado, la alimentación sí que se restringe bastante, porque bueno, elementos que tienen todos los alimentos, como el potasio, el fósforo, pues todos estos hay que sustituirlos. Normalmente no nos damos cuenta de qué elementos tiene cada alimento, y ahí es cuando hay que empezar a conocerlo. Por ejemplo, las frutas tropicales o los tomates o ensaladas pues son de alto contenido en potasio, que cuando tienes una enfermedad renal es perjudicial. ¿Y seguís algún tratamiento farmacológico o de otro tipo? Pues hay casos en los que sí, se sigue tratamiento farmacológico, normalmente siempre para control de tensión arterial y para, según la enfermedad que sea, pues también se aplican otros. ¿Impide que la enfermedad avance o mejora el estado del paciente? Lo que pueden hacer los tratamientos es que la enfermedad avance más despacio, que avance mucho más despacio, pero detenerla es muy difícil. Una enfermedad renal que se detenga es muy difícil. Lo que pasa es que podemos conseguir que su desarrollo sea tan lento que llegue a un estadio terminal, digamos, pues en una edad muy avanzada. Óscar, por lo que tengo entendido hay como 5 estadios, se considera que el 1 sería el más bajo, el 5 el más alto. ¿Qué es lo que sucede cuando se llega al estadio 4 o el 5? ¿Hay alguna solución más aparte del trasplante? Sí, el estadio 5 ya supondría una enfermedad renal crónica terminal, o sea que nuestros riñones ya no funcionan lo suficiente como para mantener una vida normal. Y entonces tenemos dos opciones de tratamiento. La primera sería la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que son dos sistemas de lo mismo, diálisis, y la otra sería el trasplante. O sea, habría esas dos opciones. ¿Cómo se prepara un paciente cuando le dicen que tiene que someterse a un trasplante para...? Bueno, normalmente los pasos que se siguen, normalmente primero se entra en diálisis en cualquiera de sus dos modalidades, y entonces los médicos hacen una serie de pruebas, una batería de pruebas específicas, pues para determinar si ese paciente es apto o no es apto para el trasplante. En el momento que se determina apto, pues se le incluye en una lista de espera, en la que sí que es cierto que como españoles tenemos que sentirnos orgullosos de que somos el país en todo el mundo, de que en caso de necesitar un trasplante tenemos más posibilidades de recibirlo. Entonces es un dato importante, tenemos muchas posibilidades de ser trasplantados si lo necesitamos. ¿Cómo se toma la gente cuando le dicen que tiene que someterse a un trasplante? Ya más allá de la diálisis y demás, psicológicamente, ¿cómo suele afectar al enfermo? Bueno, normalmente es más duro asimilar
el hecho de tener que entrar en diálisis, Ajá. de hemodiálisis o diálisis peritoneal. El enfrentarse a un trasplante, digamos que es la mejor solución para ese problema. Entonces vas a pasar a un estado mejor. Entonces la noticia siempre se recibe como algo positivo. Tanto el hecho de que te hagan las pruebas y que seas apto, que te incluyan en una lista, como en el momento en el que te llaman para el trasplante. Siempre es algo positivo, se ve como algo positivo. Óscar, no sé si tenéis datos de la cantidad de gente que puede tener una enfermedad renal crónica en Burgos o incluso en Castilla y León. ¿Qué prevalencia tiene este tipo de enfermedad? Te puedo decir un poco a nivel nacional, que son los datos que tenemos de la SEN, de la Sociedad Española de Nefrología, y estaríamos hablando de que más o menos unas 22.000 personas ahora a nivel nacional están en algún tratamiento renal sustitutivo, hemodiálisis o diálisis peritoneal, y prácticamente habría el mismo número de personas que ya han sido trasplantadas. O sea, estaríamos hablando en torno a las 44 o 45.000 personas que tienen una enfermedad crónica terminal. Óscar, en lo que se refiere a la donación de órganos, ¿qué es lo que hay que hacer para ser donante? Porque creo que en Alcer vosotros, por así decirlo, dais una tarjeta que demuestra que esa persona quiere voluntariamente donar los órganos. Sí, nosotros damos una tarjeta de donante. Hacemos campañas en Burgos en el Día del Donante, en el Día Mundial del Riñón, varias campañas a lo largo del año. También la Junta de Castilla y León da una tarjeta, pero lo que sí que es importante decir es que esa tarjeta no tiene una validez legal. Al final la última decisión la toma la familia. Entonces, por eso lo que es realmente importante es hablar del trasplante o de lo que queremos que se haga con nuestro cuerpo en caso de fallecer, con la familia, para que la familia tenga una decisión más fácil, le sea más fácil decidir en el momento que tengan que tomar esa decisión, que siempre, además, es un momento duro, es un momento trágico, digamos. Óscar, te dejo este espacio para reivindicar aquello que quieras de parte de la asociación. Bueno, en primer lugar, lo que decíamos al principio, el tema de la prevención es, yo creo que lo más importante, porque estábamos hablando de que un 12% de la población española en general tiene una enfermedad renal y la mayoría no lo saben. O sea, estamos hablando de que 44.000 personas decíamos que sí que tienen esa enfermedad ya en un estadio muy avanzado y decimos que en torno a 5 millones de personas tienen una enfermedad y no lo saben. Entonces, controles para saber en qué situación están tus riñones, eso es fundamental. Y una vez que eso, digamos que lo tenemos cubierto, bueno, pues nosotros tenemos una serie de reivindicaciones como asociación, pues en el nivel de calidad de las diálisis, en el nivel de calidad de los trasplantes, todas estas cosas. Sin entrar ya en el tema económico, que en estas épocas pues es un poco complicado subsistir las asociaciones que vivimos a base de, sobre todo, de subvenciones. ¿Qué tipo de apoyo dais en vuestra asociación, en Alcer? Nosotros damos apoyo psicológico, apoyo administrativo para hacer temas legales, para hacer cuestiones administrativas. Todo lo que está en nuestra mano para ayudar al paciente se lo aportamos. Pues Óscar, muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que haya llegado ese mensaje y que la gente se empiece a pedir este tipo de analíticas. Y lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Espero verte pronto. Continúa Cita Previa en tan solo 10 segundos. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Comienza ya la sección de nuestro médico de familia, Pilar San Martín. Muy buenas. Hola, buenas noches, Carmen. ¿Todo bien? Todo muy bien.
Gracias por venir una semana más. Nada, vosotros. Que no nos fallas nunca. Pilar, recordamos a todos en casa que nos pueden mandar sus preguntas a citaprevia@rtvcygale.es. Lo podrán ver enseguida aquí, ahí está. Y que además pueden contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Y comenzamos ya con las preguntas que nos han enviado esta mañana, ¿te parece? Vamos. Vamos con la primera. Nos dicen si es cierto que si no te tragas el humo de un cigarrillo tienes menos posibilidades de tener cáncer. Bueno, a lo mejor menos posibilidades de tener cáncer de pulmón porque realmente no te llega hasta los alvéolos, pero parte de ese humo también llega. Pero sí que tienes más posibilidades también de tener cáncer de lengua, cáncer de faringe, de laringe, más problemas de la boca, más de los labios, cáncer de labio. Lo mejor, casi como decimos siempre, no fumar. No fumar es lo mejor. La siguiente pregunta, Pilar. Nos preguntan cómo se quitan las verrugas y si se quitan por motivos estéticos o de salud. Bueno, verrugas hay de muchos tipos, pero las verrugas normales, vulgares, que las produce una de las cepas del papiloma, son las que salen en las manos, en las plantas de los pies. El problema de las plantas de los pies, sobre todo, y a veces de las manos, las que salen alrededor de las uñas, es el dolor. Y también, pues bueno, motivos estéticos en según qué zonas salen. Entonces, más que por salud, en estos casos, se quitan por estética. Entonces, pues desde productos farmacéuticos con los que se pueden quitar, hasta crioterapia, hasta láser, hasta cirugía, pues dependiendo un poco de la localización y del tamaño de esa verruga. De los garbanzos en el vaso de agua, todo eso no funciona, ¿verdad? Bueno, se puede probar, si no hace ningún daño, pues bueno. Visto así también es verdad. La tercera pregunta que hemos seleccionado para hoy es ¿por qué se recomienda cocinar con aceite de oliva? Bueno, además de que el aceite de oliva tiene unas propiedades nutricionales muy favorables, muy buenas, porque tiene sustancias cardiosaludables y pues porque es mucho mejor que otros aceites, porque es rico en oleico. A la hora de calentarlo aguanta mejor y no se quema ni pierde esas propiedades, esas sustancias que tiene beneficiosas, incluso a 160 o 190 grados mantiene esas propiedades. Luego también, pues por eso tampoco se queman y produce sustancias que pueden ser más cancerígenas a la hora de quemarlas. Se puede reutilizar hasta 4 veces más o menos, y luego también calentando mucho el aceite, a la hora de freír un alimento en ese aceite se produce un sellado que mantiene más también el alimento jugoso por dentro y hace que mantenga las propiedades también más el alimento. Todavía nos queda otra pregunta, pero les recuerdo rápidamente que pueden enviarnos todas sus consultas a citaprevia@rtvcygale.es o contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Además, en nuestro canal de YouTube pueden ver prácticamente todos los programas que hemos emitido hasta ahora. Y como les decía ya, la última pregunta, la que he soltado toda la parrafada, ¿qué licores ayudan a hacer la digestión y por qué? Bueno, los licores de hierbas y los de una graduación media, como 25, 27 grados, son los que pueden ayudar un poco a hacer la digestión. ¿Por qué? Porque el alcohol en pequeña cantidad estimula los jugos gástricos y entonces favorece pues, la digestión para que sea menos pesada. Tampoco nos tenemos que pasar en grandes cantidades. Un chupito, ¿no? Un chupito, pero eso de plantas o de hierbas son los más adecuados para hacer bien la digestión. Pues Pilar, hasta que ha llegado el programa de hoy. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por contestar a todas las preguntas. Hasta la próxima semana. A saber con qué nos sorprenden. A ver. Lo veremos la próxima semana. Les esperemos el próximo miércoles. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente.